bueno, pues me gustaría empezar con la plática para que también al final tengamos la oportunidad de recibir las interesantes preguntas que seguramente nos harán los invitados, entre los cuales hay varios amigos que ya están enviándonos saludos y el chat nos permite verlos. Muchas gracias a todos, saludos a todos. Bienvenidos todas y todos a esta charla que esperamos sea de su interés y de su agrado. Bueno, pues la siguiente, por favor. Xochimilco, Tláhuac y Milpalta se encuentran en la capital de la República Mexicana, en el Distrito Federal, que antes se llamaba, hoy territorio de la Ciudad de México. Son tres de las delegaciones, o ahora también llamadas alcaldías, que están, como decía, en el sureste del Distrito Federal o Ciudad de México. En ese orden, Xochimilco, Tláhuac y Milpalta es como se pueden identificar también para la declaratoria. La siguiente, por favor. Como decía bien atinadamente el doctor Delgado, México cuenta con 60 declaratorias de zonas de monumentos históricos a partir de la década de 1970 con la promulgación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que data de 1972 y que permite la protección legal de este patrimonio cultural urbano en las ciudades del país, con la figura de zona de monumentos históricos. En el territorio de la Ciudad de México tenemos de norte a sur 6 declaratorias, que está primero Azcapotzalco, el centro histórico de la Ciudad de México, Álvaro Obregón, que fue declarada como Villa Álvaro Obregón, todos lo conocemos o la mayoría lo conocemos como San Ángel, también el centro de Coyoacán, el de Tlalpan, y la sui generis zona de monumentos, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. La siguiente, por favor. Xochimilco cuenta con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del viernes 5 de octubre de 1934, cuando fue declarada como una zona típica y pintoresca de la Ciudad de México. Como pueden ver ustedes en la parte que está subrayada, o bueno, sí, marcada arriba, dice decreto por el que se declaran zonas típicas y pintorescas las delegaciones de Villa Álvaro Obregón, Coyoacán y Xochimilco. Es un decreto conjunto de 3 zonas que llama la atención que en la declaratoria, si ustedes pueden conseguir esta imagen entrando al Diario Oficial de la Federación y con esta fecha, 5 de octubre de 1934, verán que uno de los factores que determinaron su declaratoria fue la gran cantidad de visitantes que atraen por lo pintoresco que podrían ser estas zonas en el momento en que fueron declaradas. Estamos hablando de la década de los años 30. En el sexenio, como les decía, de Abelardo L. Rodríguez, y los decretos siguen siendo vigentes, tienen una delimitación característica, siguen siendo vigentes pese a que la ley con la que se publicaron data también de esa época. Esa ley ya no es vigente, fue abrogada, no así las declaratorias que se emitieron, y fueron varias, pero estamos hablando de estas del Distrito Federal. La siguiente, por favor. La declaratoria de zona típica, como les decía, en un solo decreto están 3 zonas. En el artículo 3 habla de la delegación de Xochimilco como zona típica y pintoresca, y dice que de manera escueta los linderos de esta zona. Al norte, la calle de Adams; al este, el barrio de San Cristóbal; al sur, el barrio de Jaltocán; y al oeste, hasta el casco y la iglesia de la hacienda de San Juan de la Noria. Todos la conocen seguramente, hoy es Museo Dolores Olmedo. Inclusive, además, así dice el decreto, se declara que tiene el mismo carácter típico y pintoresco la zona de los canales con sus chinampas, sus puentes y todos los elementos que no solo contribuyen a formar el ambiente típico que se desea conservar, sino que tiene además un fundamental carácter pintoresco. Y como les decía, Xochimilco ha sido siempre un gran atractivo turístico desde la época de Porfirio Díaz, cuando se habilitaron o se abrieron al turismo los canales y las chinampas, sobre todo los recorridos en trajineras. La siguiente, por favor.
Posteriormente, esta larga tradición de ser un centro de importancia capital para el patrimonio nacional por sus cuestiones históricas y únicas como paisaje, la zona de monumentos fue declarada a partir de la Ley Federal del 72 como zona de monumentos históricos en las delegaciones de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación, que estamos viendo en este momento en la pantalla, y está subrayado el, el decreto, como zona de monumentos históricos el día jueves 4 de diciembre de 1986, en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. La zona histórica está inscrita en el Registro Público de Monumentos y Zonas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y cuenta con su folio real. Quiero mencionar que en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado fueron declaradas 20 de las 60 zonas de monumentos históricos que se publicaron, que se han publicado a la fecha. La siguiente, por favor. Este decreto, como les decía, fue filmado. Sí, la siguiente, por favor. Ahí está. Ahí aparecen ya los datos. Estamos hablando de una zona de monumentos históricos que es la más grande, como les comentaba, de las 60 declaradas. Son casi 90 kilómetros cuadrados. Y aquí están los porcentajes correspondientes a cada una de las delegaciones. Milpa Alta es la que le corresponde la parte más pequeña. Y básicamente se trata de abarcar lo que se conoce como la zona chinampera y lo que eran los antiguos lagos donde se formaron estos peculiares monumentos históricos. Como les decía, el decreto fue firmado por el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Miguel de la Madrid Hurtado, el secretario de Educación Pública, Miguel González Avelar, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Víctor Manuel Camacho Solís, el secretario de Turismo, Antonio Enrique Sabiñac, y el jefe del Departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez. Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de la Administración Pública Federal, la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley General de Asentamientos Humanos, la entonces Ley Federal de Turismo, hoy Ley General, la Ley General de Bienes Nacionales, obviamente la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal. Quizá es las declaratorias de zonas de monumentos en el territorio del Distrito Federal entonces tiene la mayor cantidad de firmas de secretarios de Estado, incluyendo la del Departamento del Distrito Federal, por ser sede de los poderes de la Federación de la República Federal Mexicana. La siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de los criterios históricos y culturales que fueron considerados para la declaratoria de 1986. Esta zona fue asiento de los señorías prehispánicos de Xochimilco, Culhuacán y Chalco, grupos de la migración ahuatlaca que arribaron primero que todos y se establecieron en el sur del Valle de México entre los siglos XIII y XIV, según los estudiosos. Ubicada al sureste de la Ciudad de México, como les decía, a una altitud de 2.240 metros sobre el nivel del mar, en un paisaje de montañas que rodea el Valle de México y se caracteriza por sus canales y sus chinampas. También existen vestigios en la parte de la montaña de zonas arqueológicas que corresponden a la cosmogonía o cosmología prehispánica. Hay terrazas de cultivos de temporal desde aquella época, son, digamos, terrazas arqueológicas que están en la parte montañosa. La siguiente, por favor. El área de Xochimilco fue sitio de los lagos, como les decía, Xochimilco y Chalco, hoy desaparecidos. El lugar más reconocido por sus chinampas y por su significado es Xochimilco, cuyo significado en náhuatl es la cementera de las flores, lo cual representa obviamente una chinampa. La zona fue escenario de importantes batallas durante la conquista de México. Se tiene entendido que por allí entró el conquistador de México, Tenochtitlan, Hernán Cortés, cuando venía de entre las montañas de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, entra más o menos por el Valle de México, por la parte sureste,
Y después, en abril de 1521, el mismo Hernán Cortés se enfrentó contra los Xochimilcas en una lucha cruenta y muy violenta que dejó muy pocos sobrevivientes. Pero fue por ahí por donde llegó a la conquista de México Tenochtitlan. Eh, Después de imponerse ya la conquista, se comenzó a llevar a cabo la evangelización de los habitantes, que estuvo a cargo de Fray Martín de Valencia, que se conoce como el padre de la evangelización en México y fue el encargado de tal proceso. Entre 1534 y 1579 se realizaron los trabajos del convento franciscano dedicado a San Bernardino de Siena. Es este que tenemos en la imagen y es uno de los conventos que tiene de las dimensiones eh, en volumen y en construcción, en altura y en largo de la nave. Es una de las más grandes de los conventos que hay en la República Mexicana de aquella época. Y fue construido sobre una isla central de Xochimilco, en tierra firme, por así decirlo, pero en una isla, y sobre el cue o templo indígena conocido como Tlilan. El convento fue clave, como les decía, en el proceso evangelizador, pues aquí se irradió la evangelización cristiana y hubo varios, fue una, digamos, una escuela que formó no solamente a varios misioneros, sino a muchos de los naturales. Entre ellos destaca, y yo creo que muchos de ustedes los conocen, por el Códice de la Cruz Badiano, a los indígenas Juan Badiano y Martín de la Cruz, que hicieron este códice de medicina herbolaria. La siguiente, por favor. Xochimilco fue un importante centro comercial, obviamente por la agricultura, durante el siglo XIII, pues desde aquí se transportaron bienes y productos agrícolas hasta el centro de la Ciudad de México, originalmente por vía fluvial, a través del lago y los canales, posteriormente por las calzadas. La siguiente, por favor. El área, funcionando como sistema, fue sujeto de varios avances tecnológicos como el control hidrológico de la cuenca del Valle de México por medio de albarradones, calzadas, acequias, represas, puertos y embarcaderos. También de grandes avances técnicos, sociales y económicos como la Chinampa, que es un sistema que permitió la subsistencia del desarrollo agrícola histórico de la Ciudad de México, capital de la República Mexicana, ya que la Chinampa permitía por capilaridad llegar a cultivar hasta 4 o 5 cultivos, valga la redundancia, por temporada o en un año. La siguiente, por favor. El área con sus abundantes recursos acuíferos de los manantiales de La Noria, Nativitas, San Gregorio, Santa Cruz, Acalpisca y San Luis Tlaxcaltemalco, suministraron de agua potable y han seguido haciéndolo a través de un enorme acueducto que se construyó en la época porfiriana, que llegaba desde Xochimilco hasta La Condesa, una casa de bombas que actualmente fue trasladada a Tlalpan. Sus fundaciones españolas datan de la primera mitad del siglo XVI, como veíamos, y sobre todo destacan algunos de los conventos, el principal, como les decía, San Bernardino de Siena. Sin embargo, hay otros quizá más pequeños, San Gregorio Tlapulco, San Luis Tlaxcaltemalco y Santiago Tulyehualco. La siguiente, por favor. La zona y su entorno natural, no, perdón, creo que me estoy adelantando. Tendría que estar la número 14, por favor. Ok. La zona y su entorno natural son, como les decía, un núcleo de atracción turística donde se daba en ese momento al decreto un orden prioritario al turismo, como les decía, y en ese sexenio se declararon 20 de las zonas de monumentos más características en el sentido de atracción turística. Decía que el decreto señala que para atender convenientemente la preservación de esta zona y su legado histórico, se requiere no alterarla ni lesionar su armonía urbana, y la legislación, al ser declarada, le confiere la investigación, protección y conservación de sus valores arqueológicos, históricos y artísticos, que forman parte de su patrimonio cultural y del país. Es de utilidad pública, como lo señala la legislación, la investigación, protección, conservación y restauración y recuperación de las zonas de monumentos que integran el patrimonio cultural. Las características de la zona, la siguiente por favor, es
que cuenta con 89.65 kilómetros cuadrados, como les comentaba, la de mayor superficie de las 60 zonas de monumentos declaradas. Tiene un perímetro único con 59 vértices y cuenta con 698 manzanas ubicadas en los siguientes los siguientes pueblos. Son las trazas históricas de Xochimilco, que cuenta con 165 manzanas. La siguiente sería Santa María Nativitas, que está constituido por 17 manzanas. Después San Gregorio Atlapulco, constituido por 74 manzanas. Es la siguiente. Ajá, por favor. Santa Cruz Acalpizca, con 34 manzanas. La siguiente. San Luis Tlaxialtemalco, por 31 manzanas. Este es San Gregorio. Aquí está San Luis Tlaxialtemalco. Después Santiago Tulyehualco, 87 manzanas. San Juan Ixtayopan, que es la siguiente, ajá, con 69 manzanas. San Antonio Tecomitl, 34 manzanas. San Nicolás Tetelco, con 21 manzanas. San Andrés Mixquic, 53 manzanas. San Pedro Tláhuac, 72 manzanas. Y San Francisco Tlaltenco, 50 manzanas. Estos son los 12 pueblos originarios que cuentan con sus trazas históricas. Algunos de ellos eran pueblos insulares, es decir, se fundaron en una isla, como puede ser básicamente Tláhuac, Mixquic, Xochimilco, y los otros son pueblos ribereños de la ribera sur del lago de Xochimilco y Chalco. La siguiente, por favor. Entre los edificios más destacables de esta zona y que conservan interés histórico, muchos de ellos se consideran de gran valor arquitectónico y sobre todo muchos de ellos están construidos sobre tierra que no era tierra firme, sino sobre chinampas. Varios de los barrios de los pueblos que acabamos de mencionar se han ido creciendo a partir de construir las chinampas. La zona conserva el antiguo trazo del siglo XVI, conserva la imagen urbana de calles de esta zona que nos dan, que cuenta con diversos edificios civiles y religiosos que constituyen en sí mismos ejemplos de arquitectura característica de la zona de monumentos. Obviamente ha habido digamos por así decirlo, una gran evolución en las construcciones, se han ido cambiando muchos de ellos, pero los que conservan básicamente la esencia de esta mezcla de hispana con la cultura prehispánica son sobre todo las iglesias y algunas de las casas. El desarrollo arquitectónico de la zona se ha caracterizado por un estilo particular de edificios civiles y religiosos, como les decía, que se han adaptado al modo de vida de los habitantes y por otra parte el uso de materiales locales, así como la participación de en las obras de operarios con una tradición cultural que se remonta a la época prehispánica, dando como resultado una característica peculiar a la zona. La siguiente, por favor. La zona de monumentos históricos en Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, al año siguiente de haber sido declarada zona de monumentos, es decir, el 11 de diciembre de 1987, fue declarada, incluida o inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en conjunto con la Ciudad de México. Es decir, el Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco, así es como está inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de manera conjunta. Xochimilco no solamente, digamos, esta zona, sino también el Centro Histórico el Centro Histórico de la Ciudad de México. Fue inscrita como bien cultural en esa categoría por considerar que posee valor excepcional universal y cumple con 4 de los 5 criterios establecidos para los bienes culturales, que son los siguientes, por favor. Criterio 2. Atestigua un intercambio de valores humanos considerable durante un periodo concreto en un área natural del mundo
en los ámbitos de la arquitectura, la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes. La siguiente. Criterio 3. Aporta un testimonio único o excepcional sobre una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida. La siguiente, por favor. Es un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico y tecnológico o de paisaje que ilustra uno o varios periodos significativos de la historia humana. La siguiente. El criterio 5. Es un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización de la tierra o del mar, representativas de una cultura o de varias culturas, o de interacción del hombre con el medio, sobre todo cuando éste se ha vuelto vulnerable debido al impacto provocado por cambios irreversibles. Como vemos en estas imágenes antiguas, Xochimilco creció en una isla que fue ampliándose y ganando terreno al lago a partir de la construcción de las chinampas. La chinampa como sistema, les decía, está construida a partir del suelo del lago, del fondo del lago, digamos, de sedimentos, de lodos, de varas, de carrizos, y está fijada al fondo del lago a través de los árboles que conocemos como ahuejotes. Y es contradictorio, pero digamos que lo que en un momento dado le permitió la vida y una singularidad de este lugar, sobre esta chinampa ha ido creciendo la mancha urbana y se ha ido poblando y repoblando cada vez más esta zona. Esa es la parte en la que nos podemos dar cuenta que un centro histórico, una zona de monumentos históricos, no es es un ente vivo, digamos, en evolución constante, que no se queda estático, sino que siempre ha tenido un, un, un movimiento y crece, se desarrolla. En el caso de las chinampas, se han unido unas con otras al cegar canales, se han convertido estos canales en calles. A mí me tocó ver hace algunos años ya calles que eran canales y que hoy no lo son, sobre todo en la parte conocida como el barrio, la parte norte del barrio de San Marcos, por donde se encuentra ubicado uno de los embarcaderos más conocidos de Xochimilco, que es el Fernando Celada. Por ahí me tocó ver algunas calles donde parecía increíble que después que antes que eran pues canales que fueron cegados, se rellenaron, en algunos casos se llenaban con la misma tierra del lugar o con sedimento del fondo del agua a manera como de chinampas también. Sin embargo, después empezaron a rellenar con material de construcción como se conoce como cascajo, o sea, material de desecho, inclusive basura, y creo que eso ha sido la parte triste de esta historia y es, como veíamos, un sitio vulnerable y sigue siendo un sitio vulnerable. La siguiente, por favor. Además decía atinadamente el doctor Javier eh, que este sitio tiene una gran tradición, tiene un origen prehispánico, una mezcla de idiosincrasias, mezcla de religiones, representada, por ejemplo, por el Niñopa. También tiene la fiesta de la flor más bella del ejido, que es una fiesta dedicada a la tierra, a las flores y a los dioses que nos dan la alimentación y la lluvia, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí tiene muchos valores que sería como parte de otra plática hablar del patrimonio cultural inmaterial que hace muy rico a Xochimilco. La siguiente, por favor. Pues les agradezco mucho. Tienen ahí mi correo electrónico. Por cualquier duda, de todas maneras, estamos en la parte de las preguntas y respuestas y pues les agradezco su atención. Muchas gracias. Yo llamo a la plática que yo puedo aportar en esta ocasión la muerte de un lago. Suena horrible, porque es un lago que no es cualquier lago, es el último vestigio de una cultura integral
que constituye un paisaje urbano en el que el hombre domesticó como agricultor y produjo altas tasas de ganancia, la chinampa. Entonces, declarado Patrimonio de la Humanidad, yo vengo a platicar algo como de carrerita. ¿Recuerdan a Xochimilco? El de las chinampas y los canales y las canoas, con Florecitas, Lupita, Teresa, Verónica, tal, ¿no? El de la agricultura intensiva, dice Pablo, y puede decir la verdad, 3 o 4 cultivos al año según el caso, lo cual producía una de las rentabilidades mayores, debido simplemente a una conjunción de dos fuerzas. Las aguas que bajaban desde el deshielo de los volcanes a venar el lago de Chalco y el primero de Chico, hasta las aguas de toda la cuenca sur que las lluvias daban y que hicieron que hubiera agua dulce y que fuera el lugar de la primer población por su calidad agrícola desde la época de Cuicuilco y Copilco. De ahí surgen Coyoacán, Xochimilco, Tláhuac, Mixquic, como poblados anteriores al mundo Nahoa. Después viene el mundo Nahoa. Era la zona más rica porque los vientos dominantes del noreste empujan las nubes a tropezar con la cortina sur que separa México de Morelos, y esa agua escurría y era recuperada en esta media luna que va desde el lago de México hasta el de Chalco, y al que los prehispánicos le pusieron un albarradón para separar el agua dulce del agua salada. Obviamente, el primer objetivo de Izcóatl, conquistar Xochimilco, pues historia y historia que viene de lejos, historia acumulada. Pero después, ¿por qué no decirlo? Tras la conquista, un rosario de pueblos ribereños que fueron, ya nos lo dijo Pablo Trujillo, ajustados a esta versión de la conquista que no quería hacerlo, sino que pretendía llevar a cabo el proyecto que no sé por qué le gustó a Cortés, aunque era de Trujillo, de donde es la Virgen de Guadalupe, la primera, y le dio a los franciscanos, desde Pablo de Gante, primo de Carlos V, y por lo tanto con derecho a quitarle al quinto real un billete, y Fray Martín de Valencia y los 12 primeros apóstoles que se dedicaron a hacer este rosario de conventos o iglesitas que hoy constituyen un rosario de patrimonios. Voy a empezar por donde ustedes quieran. Por las iglesias que recuperó Alberto González Pozo en la parte norte de Tlalpan, por la Luna, a donde quedaba el mercado de flores de los años 40, Tepepan, y ya Pablo los leyó, hasta Tláhuac, hasta Xico, hasta Chalco. Ese lago, con una cara sur bondadosa de clima benigno en relación al territorio, dio lugar, la que sigue, por favor, y primera, a que yo pida perdón o permiso, como dicen las canciones mexicanas, para plantear la muerte anunciada y predicha desde un conjunto de imágenes, unas en tono de baguala
y las otras en tono de vidala, canciones del norte argentino y paraguayo y boliviano, pertenecen a nuestra cultura. ¿Por qué uso el tono? ¿Por qué no puedo dar una conferencia? Aquí o vienes a llorar o vienes a enojarte de una manera que no me permiten decir en el lenguaje que yo uso por la regla 4 del tratamiento del Congreso este. Pero vean ustedes, era un lago divertidísimo, pero sin embargo producía un nivel cultural y por eso puse a Goitia, el Tata Jesucristo, para que entren en contacto con el patrimonio y sus expresiones. No hay nada. Unas velas de mugre en un cuarto oscuro ennegrecido por el humo de los comales y los anafres y dos figuras arrebatadas por distintos momentos de lo inevitable. La que sigue, por favor. Primero entonces la parte de la baguala. Remembranzas, el lago bonito, el lago de ir a pasear, son los años 30, en una chalupa y se te acercaban otras que te ofrecían tlacoyos y charales en tacos y aceitunas de Tulyehualco y la mejor barbacoa de México, que aún por los años 50 seguía vendiéndose en el mercado de Xochimilco y en el de San Gregorio y Tulyehualco, etc. Y aquí tenemos otro momento de euforia de Goitia, la chinampa. Pero la chinampa ahora exultante, llena de energía, ahora frente al Tata Jesucristo, es un universo digno del mejor impresionismo francés, pero en realidad es hecho por un hombre que vive en una chinampa y que son hoy nuestro patrimonio. La que sigue, por favor. ¿Y por qué no? De cajeta hay que llegar a esto. Saturnino Herrán, a quien Manuel Toussaint consideraba el precursor de una visión del México que recuperaba su pasado prehispánico y su pasado español en esta síntesis de mestizaje que Vasconcelos y otros intentaban impulsar y que las escuelas de pintura al aire libre recogieron de estos maestros, nos muestra a la Chinampa y su población y al cofrade de San Pedro. La primera parte es baguala. No tengo vihuela y no puedo darle los rasguidos que le van acompañando. La que sigue, por favor, es patrimonio cultural de la humanidad. Un rosario de inmuebles, pero veámoslo con calma. Hoy, San Bernardino, pero es una lección porque es un edificio que es todos los edificios, los llamados conventos fortaleza, la primitiva espadaña franciscana que venía de la Porciúncula, allá en Asís, del Beato Francisco, esas puertas llenas de vigor del arte tequitqui, en el que la mano de obra indígena retoma de los manuales que venían de Gante con los monjes flamencos y los interpretaba convirtiendo flores de lis y glicinias belgas en cempoachúsquils y flores reventonas de las chinampas. ¿Lo recuerdan?
se han parado en esa puerta, o lo mejor, la aparición de las capillas al aire libre para la primer conversión y la aparición de la religión al aire libre, el atrio de San Bernardino, el célebre arco Botarel de un terremoto y la torre barroca. Ha desaparecido con el tiempo la caracterización que traía en la fotografía de Pablo de la orden tercera, la BOT, venerable orden tercera, la del cofrade de San Pedro, por cierto. Y en este atrio, en 1932, don Juan O'Gorman, irredento jacobino, construyó una de sus escuelas socialistas en volúmenes de hormigón pintados de colores populares y que hoy son parte de nuestro patrimonio. Años más tarde, la gente bien le devolvió al atrio su dignidad y tiraron la escuela de O'Gorman. Es un patrimonio muy platicado, pero lo mejor, hay que entrar a ver ese retablo. El único que conserva en su estructura las formas previas al esplendor plateresco y la aparición del barroco. Es del siglo XVI, con tablas pintadas y con un orden estructural realmente impresionante. Arriba, las bóvedas, aún con trazos góticos, arcos de tracería, nerviolos, nervios, y que hoy nos quedan como recuerdo de ese momento crítico. La que sigue, por favor. Bueno, no cité Tláhuac, es una canallada porque la puse, porque dije que iba a ser baguala, pero con toques de Vidala. Qué hermosa fachada con las ajaracas de finales del XVI y principios del siglo XVII. Esa de los rombitos en blanco con rojo, que también tenía una fachada en Xochimilco y la destruyeron. Pero hoy la fuente central, que le copian la ajaraca y la convierten en pueblito mágico. Qué horror, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Y por qué no? Diversos momentos. El Xochimilco iniciático. El Xochimilco ya folclórico. El carrito flotando sobre el agua no deja de ser pues una patochada. Pero hoy ya lo veríamos como patrimonio, porque los sombrerudos parecen zapatistas, aunque ya lo son de mentiritas. Y esta maravilla de la pintura del canal de Diego Rivera de 1930. La muchacha de los senos opulentos, soñadora, mete su mano para ver cómo se forman surcos en el agua limpia aún del lago. Atrás todos los que vienen sentados, algunos ya en faje no tan moderado, y el lanchero impávido y ajeno con esta decoración medio art déco con la que remata el cuadro magistral don Diego Rivera. La que sigue, por favor. Pero bueno, vamos viendo cómo era esto. Le tomo a don Luis González Aparicio a través de los dibujos magníficos de Alejandro Jiménez Vaca, la red de circulaciones que conectan al lago muy en el origen y de los que la parte de la media luna que llamo yo sur todavía eran circulables, y tomo esta fotografía que yo creo que es de Breme, de una chinampa transportada a lancha para fijarla en un nuevo lugar y ganarle
nueva tierra a la laguna. ¿Habían visto una foto del transporte de una chinampa? Es un sándwich de petates con limo. Todo eso después se va a fundir y los agüejotes que ahora rodean el canal serán su acompañamiento. El impulso de la chinampa es con motor de pulque. ¿O qué creen que tomaban los señores que empujaban las varas? Canoas. La que sigue, creo que Álvaro me quiere avisar algo, pero espero que no sea, que ya me calle. Y un correlato cultural activo. Ya no repito María Candelaria porque magnífica la presentación de Pablo, pero no deja de ser cierto que esa laguna, la lancha con la Dolores del Río, reventona de flores, y esta imagen del paisaje horizontal y el gran celaje con las caras de Armendáriz y la del río, ya no son Xochimilco, pero hoy para nosotros son nuestro Xochimilco. Quise agregar un pedacito de Yanco de Servando González, película obligada para quien le interese esta parte de la baguala con la guitarrita, así suavecita, entre llorando pero con gusto. Y arriba un cuadro antiguo de la época de los 30 de Jorge González Camarena sobre la procesión del Santo Sepulcro en relicario con el paisaje del Xochimilco con los colores chillones y vitales que veía la generación de los 30 de la Escuela Central de Diseño y Artes cuando Diego Rivera fue el director. La que sigue, por favor. Y ahora, ¡up! Un terreno urbanizado mediante lumpenurbanización. Esto me obliga a algunos comentarios, si me lo permiten. Lo que ven en la fotografía de la derecha es un edificio de 4 pisos sobre una chinampa. Ya no quiero hablar de asentamientos diferenciales y de fisuras ahora con el 17 y que si el 19 de septiembre de nuevo, porque ya estamos castigados, no sé qué. Vean nomás, en el primer piso, ventanas apaisadas a lo Villa Saboya. En el segundo, un retrasito. Y en el tercero, hasta futuro balcón. De chile, de dulce y de manteca. La casa mide 4.50 de frente. Ese es el lote. Y ocupa todo el lote desde la calle rellenada de cascajo hasta la orilla misma del lago. Y naturalmente el problema central, queridos, lumpenurbanización. Todos los habitantes diario tienen unas malas costumbres que tienen un nombre que no debe de decirse porque está prohibido por el artículo 4 del PUEC. Pipí y popó. Ay, qué marica se oye, ¿no? Directo al lago. Pues ya estuvo, ¿no? La muerte del lago. Al lado, por si creen que es mentira, todas estas son investigaciones de Pablo y de Álvaro. Yo me las robé, los digo con franqueza. Vean qué bonita, la garza. Es que la garza fue que a mí se me doblaron las rodillas, querido Pablo, querido Álvaro. Y atrás de ella, el desmadre, con el perdón de la ley cuarta. ¿Ya vieron las bajantes? Vil tabicón con castillos en las esquinas, construido en cualquier ciudad netza a la orilla del lago. Pero ya volveremos sobre el tema cuando presente las 6 tesis sobre la muerte. La que sigue, por favor. El turismo progresivo de masas.
cada vez más necesitan y es más fácil llegar a todos lados. Y entonces, allá en el fondo, las lanchas, el friego de lanchas, la aparición de nuevos embarcaderos, la alternativa de empleo a propios y extraños. Atrás queda un elemento patrimonial de la arquitectura moderna calificada a nivel mundial de don Félix Candela, el restaurante de los manantiales, hoy en proceso o de deterioro o de recuperación, si capitales internacionales vienen a resolver mantener esa pieza que era una flor como un nenúfar flotando en el lago, que veremos un poquitito después. La que sigue, no, y antes que nada, y aquí don Álvaro se la gana, y de una vez una fábrica productora de lanchas para producirlas en friega. ¿Ya entendieron que es una fábrica? Es una atarazana Xochimilca. En una exchinampa están los carpinteros produciendo lanchas al grito de 1, 2, 3, ahí te voy. Como pueden dudarlo, la que sigue, por favor. ¿Qué les parece? ¿No quiere una lancha, patroncito? Le damos un viaje en la lancha. Y la mirada aguda de Álvaro Paipilla descubre algo que me pareció maravilloso. Me tardé un rato y mi hija me tuvo que aclarar la fotografía. ¿Cuándo saldrá esa familia que está sentada en su lancha a navegar en el lago que queda 7 hileras atrás de las lanchas que están hasta adelante? Entonces, de una vez, ellos se abrieron de capa. La barbacoa, las cervezas, las tortillas y los tlacoyos, y de una vez ya estás en la lancha, hija, bríncale para que sientas que estás en el agua. ¿Me lo creen? Pero como yo lo llamé comprimir y multiplicar, comprimir los embarcaderos hasta que le quepan de a 5 en fondo, o juntar la lumpenurbanización. ¿Y qué les parece esta calle? Yo la llamaría de Ainanita. A ver, llega a las 9 de la noche y échate la calle que lleva a un embarcadero. Es tremendo, ¿o no? Todo protegido con rejas, pues obviamente ahí la seguridad es absoluta. Es Dinamarca o no sé en dónde. ¿Qué les parece? Si el señor estira los brazos, se tropieza con las paredes. Comprimir y multiplicar. La que sigue, por favor. El desborde edificado. Sobre la calle Rellena, denuncio el análisis urbano. Si tú tienes una chinampa y tienes otra, consigues un cuate que tiene que tirar cascajo y llegas a un acuerdo con él, en vez de que el del camión pague los 400 pesos por tirar su cascajo a 8 kilómetros, me lo traes aquí y yo por 150 te lo recibo, y le está quitando agua a la nación, ya que el canal es propiedad federal y no rellena el paso para cruzar. Rellena 2 lotes a los lados y se acaba de robar tierra de la patria para convertirla en edificios comprimidos de alta densidad. Y para que te quede claro que es un basural y un desmadre. Los lotes flacos llegan hasta el lago. Ahí en la orilla, si no hay servicio de basura, no hay calles urbanizadas, no hay alumbrado público, te robas la electricidad. ¿Le sigo?
¿A poco no es bonito? Por eso decía yo, voy a cantar una milonga con horror en los ojos. La que sigue, por favor. Hiperocupación. La casa de la puertita de lámina junto a la Casa Blanca con semibalcón y la de cemento y la que sigue y hasta la orilla del lago. ¿Qué les parece la de abajo? Todavía queda el canal, pero ya vieron que en el lote no quedan 5 centímetros de área permeable y van para el tercero, ¿eh? Up, up. Y allá arriba, hasta de buen gusto, la Casa Naranja y la Azul en un homenaje implícito a la casa de Frida en Coyoacán o al estudio de Diego Rivera en San Ángel, ¿no es cierto? La que sigue, por favor. Y aquí empezaría la parte en la que me cambio, ahora sí, a la Vidalita. Hay un cartel normativo y prescriptivo. ¡Mangos! A ver, léanlo. ¿Ustedes saben leer? Yo sí. Arriba dice que es área natural protegida, ejido de Xochimilco y de San Gregorio. Pero Salinas expropió los ejidos y los volvió invendibles. Eso dicen arriba. Léanlo de en medio si les es posible. Se consideran ilícitos ambientales el cambio de uso de suelo, el depósito de cascajo y basura, la cacería, cierre y contaminación de lagunas y canales, extracción de flora y fauna y la provocación de incendios. Ese es el discurso de los organismos públicos y su normativa. Espero que vean también al milonguero que hace un gesto con la guitarra. Y abajo, encima del texto, dicen los del aerosol que este es el tema de esta reunión, la muerte de un lago. La que sigue, por favor. La normativa recoge la ley. Es nuestro patrimonio. El de mi nieta que acaba de nacer, el de la prima de Pablo, el de todos nosotros e inclusive hasta en cierto sentido de la humanidad. Pero la propiedad privada y la privatización hacen que el patrimonio sea el patrimonio personal, vendible, abusable, artículo 1 de la Constitución y siguientes. Aquí hay una contradicción. Hay un patrimonio enemigo del otro patrimonio. Me atrevo a hacer un recorrido rápido. Xochimilco, sostiene mi posición, es un patrimonio vivo e integral, pero el incremento constante de nueva población a la que Musil llamaba de hombres sin atributos y a las que yo llamaría de una población anónima que solo tiene dos argumentos: su sueño de ser as Houston, you know, y la posibilidad de conseguir una tarjeta de crédito y vender su futuro para consumir ahora, todo con el poder de tu firma. Esa población se enfrenta a esta otra. ¿El lago es aún posible? Puede ser. El niño Opan, los canales libres como estos que fotografiaron mis amigos,
las señoras que tienen 3 años de lista porque ya solicitaron que el Niñopan las visite y que mantienen viva esta unidad, y aún el cultivo intensivo, habría que discutirlo, de los viveros. La que sigue, por favor. Podemos regresar al anterior, Álvaro, y te prometo que me voy rápido. Cinco tesis de las contradicciones que han conducido al lago. El caso del agua, desde el ducto de Nativitas y San Gregorio hasta las bombas de la Condesa, que cortaron el avenamiento de las montañas del sur, el abastecimiento de aguas desde el Cerro de la Estrella para reponerle el agua al lago, con tratamiento primario y por lo tanto con caca. El vertido de aguas negras y servidas directamente al lago. El lirio acuático y la liquidación de la flora y fauna subacuática o acuática. Y la rotura del flujo de los canales por el cierre de los mismos. Aquí don Jiménez Vaca nos muestra en rojo en el mapa de hace ya varios años. Ya habían cerrado ese canal que le daba la vuelta a la isla de Xochimilco, aunque fuera virtualmente. Pero nos queda todo este conjunto de canales. Nos quedan todavía grandes acalotes, canales largos y sobre todo, traje esta foto por Saturnino Herrán, pero no es Saturnino Herrán, es una foto de Álvaro Paipilla hace no más de 6 meses, en el que la misma lancha traslada los mismos cempasúchiles a la Ciudad de México por la vía lacustre. Creo que para terminar una milonga, con el perdón de Javier, que me ha hecho el honor de quedarse hasta ahorita, por favor, podríamos pasar la que sigue. Y si los 10 se vuelven 12, que Álvaro me tenga tolerancia. ¿Es posible una intervención que aún salve lo que queda del lago, que inclusive permita revertir la recuperación? Para que podamos proteger el patrimonio, tiene que haber sujetos vivos que lo mantengan activo. Si el lago se trasvasa a sujetos con tarjeta de crédito, ya hay casas de todo tipo, no tenía yo tiempo. ¿Qué les parecería si ante la invasión del norte del lago lo hice lo más mal que pude? Pero pues así es la ciudad de veras, ¿no? De puros bloques grises se los acabo de enseñar fotografiados. Le pusiéramos un pespunte al borde del lago y permitiéramos que las colonias populares se vincularan con el lago en una relación de intercambio sin intermediarios. Claro que Costco, Walmart y otros me mandan matar, pero ¿qué pasaría si hiciéramos un mercado con lugar para lanchas y en el que hubiera restaurantes, mercados de flores y mercados que estuvieran ligados a un cordón edilicio de casas, habitación, que se vuelven una pared? Hasta ahí crece la ciudad y de este lado el canal de Chalco y aparece la zona de cultivo del norte, que es maicera, y con el forraje una zona de establos y lácteos que permitieran revertir el tema central, el que la renta del suelo de las chinampas
no tiene precio a venderlas al menudeo, porque rápidamente los 5 hijos del propietario de la chinampa, ahora ya propietario, piden su pedacito para comprarse un Chevy o para por lo menos 4 motos y hacer mototaxis, porque en el viejo Xochimilco no caben los coches para poder andar taxiando. A Ojitos de Tláhuac le encanta el tema y además ahí vende droga. ¿Qué pasaría si por el contrario el orden pudiera comprometerse y me quise atrever ya finalmente en los últimos golpes de la guitarra a presentarles algo que perdí por presentarlo en otros lados y que reconstruí como pude? La que sigue, por favor. ¿Y por qué no unos metros lacustres? ¿Saben cuántos kilómetros recorrerían desde el encuentro del Canal Nacional hasta Chalco? Y el derecho de recuperar los canales fueron de propiedad pública. Dice la Constitución, artículo 1 o artículo 2. En ese momento se me escapa. Una simple lanchita con un motor de avioneta de turbohélice para no mover el lago, con un grupo de manejadores y un tanquezote de gasolina, y atrás arrastrando lo mismo, carros con personas que van desde el metro Tasqueña hasta Chalco por agua, algunos turistas, pero sobre todo carros de carga llenos de flores, de lotes, de otros productos agrícolas que permitirían recuperar la renta agrícola y por lo tanto volver a reponer la cualidad del lago. Yo sé que una milonga es la tercera parte, baguala, vidala y milonga. La última quiso tener un gesto de alegría, de ilusión. Permitan que los viejos sobrevivientes de las luchas por la defensa de nuestra identidad nacional y local, y nosotros en particular combatientes por Xochimilco y sus barrios, siempre fuimos vencidos. Cuando presentamos este proyecto a un delegado allá por 84, nos dijo, oiga, no puedo decirlo, artículo 4 de este extraño régimen represivo, no se haga el X con P y T, esa tierra del norte, de la cara norte del lago, que es la que estaba en la barrera, es la más cara, la vamos a usar para clubs de golf, porque es la mejor del corazón verde de la ciudad. ¡Órale! Y que se la entregan a los lumpenurbanizadores y no pude traerlo, pero recorran la calle que corre paralela al antiguo canal de Chalco. Permítanme terminar con una lágrima. Ese canal de Chalco es el que el canalla de Baristo toma en el muelle de San Pablo, no Pablo Trujillo, el muelle de San Pablo, allá en la Merced, una noche, toma un cubículo de petate para dormir aislado y pide que le traigan de comer, y hace el recorrido de todo el canal de la Viga y el de Chalco hasta Chalco, y se remonta para convertirse en los bandidos de Río Frío. Hubo un sistema de transporte con vapores en el canal de Chalco. Yo conocí en el Museo Orozco Iberra, en la Mapoteca Orozco Iberra, las cédulas que te vendían para comprar acciones
un poco al estilo inglés, muy dentro del siglo XIX. Hoy el lago de Chalco ha sido desbordado y han colocado multifamiliares. Como está prohibido decir malas palabras, medio pinoles. El que entienda, creo yo, que lo entienda, y el que no, el pinole es un dulce rico si te lo dan, y sobre todo con agüita y chocolate, pues, heavy, ¿no? Y pegaditos uno al otro es las vecindades de planta baja y 4 niveles, que se están asentando y hundiendo y que han convertido al canal de Chalco en un rellenadero, y a los canales que están alrededor, porque todos hacen pipí y popó, y me permiten haber cumplido tardíamente, Javier, con la muerte del ajo. Muchas gracias.